Estamos en comunicación con Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral, a propósito de un reciente encuentro que ha tenido ribetes nacionales y que es uno de los temas de la agenda sindical que están tallando, ¿no? Hablamos de un encuentro de mujeres y disidencias. Oscar, ¿por qué este encuentro y qué representa para ustedes? Mira, es un encuentro que organizó la CTA Autónoma a nivel nacional. Nosotros como ADUL y como CONADO Histórica pertenecemos a la CTA Autónoma y en este momento se está rediscutiendo la CTA Autónoma. Hay proximidad de un Congreso Nacional que se va a hacer en diciembre y el año que viene son las elecciones. Entonces, de cara a las elecciones siempre viene un proceso de reflexión interna y de reestructuración y de reorganización de quienes pertenecemos a las organizaciones sindicales de máximo nivel, que son las centrales. Y dentro de eso, así como hubo una marea verde que instaló y que finalmente ganó en las calles y también en la subjetividad la cuestión de la libertad sobre los propios cuerpos de las mujeres y de las personas gestantes, digamos, esa marea verde continúa con una agenda de discusión que es, por un lado, tiene que ver con la democratización interna de las organizaciones sindicales, ¿no? Qué papel juegan las mujeres y jugamos las disidencias también, en tanto yo soy parte de esas colectivas, digamos, dentro de las organizaciones sindicales y bueno, como todos sabemos, las mujeres han discutido la cuestión de la paridad dentro de la política de Estado, ¿no? Dentro del mundo sindical esa cuestión todavía no se ha discutido con profundidad. Y entonces, bueno, ¿cómo va a ser la paridad dentro del mundo sindical? Hay que poder discutirlo. Nosotros dentro de ADUL tenemos una larga tradición de participación de las mujeres. La disidencia es la primera vez que hay un representante de las disidencias dirigiendo el gremio, digamos, pero no ha sido un gremio hostil hacia las disidencias, ¿no? Pero hay una agenda ahí, una agenda de visibilidad o de visibilización y hay una agenda de construcción de derechos que para sectores que son muy vulnerados en un sentido de ni siquiera aparecen visibilizados dentro del horizonte del trabajo y tampoco aparecen visibilizados dentro de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces ese es un tema, la democratización. El segundo tema es la cuestión de las violencias, que eso es cada vez más intenso, y hay una discusión interesante, intensa y propositiva sobre cómo resolver el tema de las violencias. En principio también, vuelvo a usar el término de visibilización, ¿no? Hay que poder visibilizar las violencias en todas sus manifestaciones, ¿no? Entonces, de hecho, se habla de microviolencias, de violencia, la capilaridad de las violencias hacia las mujeres y las disidencias. Como todos sabemos, hay muchísimos casos todavía en la Argentina de feminicidios o de femicidios y las denuncias por violencia todavía no reflejan las violencias que realmente ocurren, y eso es porque las víctimas todavía tienen miedo de hacer las denuncias y porque todavía sigue sucediendo que hacer las denuncias empeoran la posición de las víctimas, ¿no? Y mejoran las posiciones de los violentos. Es un tema súper complejo, ¿no? El de la violencia, porque lo hablábamos con compañeros y tomando este concepto, esta idea de determinantes sociales o determinación social que puede aplicarse, por ejemplo, a la salud o puede aplicarse a la seguridad, ¿no? Hay distintas razones para entender un fenómeno, en este caso un fenómeno social como la violencia, ¿no? ¿Cómo abordarlo? Digo, uno, si se pone a pensar, obviamente ni un fiscal ni un policía va a resolver un tema de violencia. Puede ayudar circunstancialmente, no está mal. Ahora, hay un montón de determinantes para trabajar, ¿no? Para que una persona
no sea violenta, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con su situación material, que tiene que ver con su situación espiritual. Hay tanto para comprender, tratar de comprender así, ¿no? Hay mucho y lo que también nos hace falta es reconocer que hay ambientes que son de violencia, ¿no? Por Claro. ponerte un caso, nosotros se hizo un concurso en la universidad y había concursado una mujer, entonces esa mujer que concursa viene al gremio a informar y a solicitar asesoramiento porque un varón miembro del jurado, había sido absolutamente violento hacia ella, ¿no? Y nosotros teníamos un vedor gremial y el vedor gremial no había percibido eso. Entonces, Claro. fíjate, estaba el veedor gremial garantizando que el concurso se desarrolle de manera según la norma, pero que también garantice las condiciones de subjetividad en que eso. Y había sucedido esa situación de violencia y no había sido percibido por otro veedor, que era un varón en este caso también, ¿no? Claro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, sobre una situación estamos naturalizando la violencia y ya ni siquiera la percibimos como tal, ¿no? Y entonces eso, ahí hay una raíz importante del problema de cómo erradicar las violencias cuando no reconocemos que eso ocurre, digamos, ¿no? La tenemos ante nuestros ojos y no la vemos, no la comprendemos de esa manera. Y por eso que dentro de los ambientes laborales, incluso del mundo universitario, que es un mundo tan complejo, hay violencias entre docentes, hay violencia entre las capas que nosotros llamamos patronal y que se suelen llamar gestión, y los docentes, hay violencias entre estudiantes y docentes, ¿no? Y eso es, convivimos diariamente sobre eso, con ese universo de violencias, y hay que poder intervenir sobre eso. Los protocolos han sido una forma, una invención, digamos, de las mujeres sobre todo, para protegerse, pero también estamos viendo los límites de ese dispositivo, y por lo tanto hay que avanzar hacia otras formas de tratamiento y de erradicación de las violencias. El otro tema importante es justamente el tema del trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres, las disidencias y el mundo del trabajo? Y allí nosotros estamos trabajando dentro de la Universidad Litoral, pero también es una línea a nivel nacional en la CONADO Histórica, con el cupo laboral trans. Nosotros dentro de la universidad participamos como ADUL apoyando a las colectivas que presentaron el cupo laboral como un proyecto. Eso está trazado dentro de la UNL, las autoridades dicen que hay un compromiso de que va a salir, pero lo cierto es que estamos llegando a fin de año. Ese proyecto se presentó en septiembre del año pasado y el Consejo Superior todavía no lo trató. Y quedan pocas sesiones de este año del Consejo, y entonces hay una especie de desazón de las colectivas diciendo la universidad nos va a dejar afuera. Ya ahora hay una ley, hay muchas universidades que están sumándose al cupo laboral porque la ley prevé en el último artículo una invitación a que las universidades, porque como son autónomas no pueden ser reguladas por una ley externa, a que se sumen al cupo, y sin embargo la Universidad Litoral todavía no se suma. Así que estamos haciendo el esfuerzo, pero este es uno de los grandes temas que se trató en relación con el trabajo. Y el otro tema que emergió ahora en la pandemia, que es el tema de los cuidados, ¿no? Y de las colectivas que se encargan de los cuidados, que son generalmente las mujeres y las disidencias, quienes se han puesto al hombro el cuidado en todos sus aspectos, ¿no? Desde los cuidados dobles entre el hogar, los cuidados dentro del ámbito del trabajo y los cuidados públicos donde el Estado no ha estado, ¿no? El Estado no, en estos meses o años de la pandemia ha estado poco, y quienes han sostenido esas vidas o cuidando vidas han sido las mujeres de las organizaciones sociales, y esa es una discusión entonces de quién cuida a las que cuidan, ¿no? A quienes cuidan. Así que esos son los ejes más importantes, y se supone que esos ejes van a formar parte de una política de acción gremial nacional, a la cual tendremos que poder discutir y darles encarnaduras en cada lugar del país donde
donde la CTA autónoma tiene representantes, como en Santa Fe, que estamos nosotros, está el Centro de Jubilados Raúl Sufriti y otras organizaciones que pertenecemos a la CTA autónoma en Santa Fe. Oscar, tenemos unos minutos, aprovechamos para hablar un poco de coyuntura también, de lo que está pasando a nivel de política, de macropolítica en el país. Es una situación compleja. Hablabas recién de la pandemia, cómo ha afectado a sectores de la población y bueno, la pandemia también ha marcado evidentemente el tablero político en la República Argentina, elecciones, una situación para el oficialismo compleja. El oficialismo que integra o está integrado por un frente, distintas expresiones, de izquierda, de centro, un poco más a la derecha, si se quiere, y es un momento de reconfiguración, uno lo nota, ¿no? Hasta en los discursos del oficialismo en el presente, pero también con el agravante de una posible, digamos, un posible retorno del macrismo, ¿no? Con todo lo que eso puede implicar en materia de regresión de derechos, con una agenda totalmente liberal en materia de economía, en materia de soberanía, y bueno, ya se ha planteado la cuestión de la flexibilización laboral, y bueno, muchos aspectos para analizar, ¿no? En este sentido. Sí, a ver, yo creo que hay varias capas del problema. Una sería justamente la pandemia, el cálculo de lo que la pandemia iba a producir y las acciones estatales que hubo sobre eso. Y cómo el Estado o el gobierno nacional, incluso más que el Estado, calculó lo que iba a suceder con la pandemia. Entonces, y el debate que hay organizado sobre eso. Entonces, a mí me gustaba recordar que, y como yo estudio esos temas, digamos, son parte de mi objeto de investigación, es que el macrismo se fue del gobierno, ¿no?, con una crisis de vuelta del sarampión a la Argentina. Entonces, el macrismo no pudo resolver el brote de sarampión en la Argentina. Vino Ginés González García, volvió a la agenda de recuperación del Estado en políticas de salud y se resolvió más o menos por febrero el brote de sarampión de la Argentina, ¿no? Y allí estaba en danza el papel del Estado, el papel del Ministerio de Salud, las vacunas, ¿no? Y qué iba a pasar entonces en materia de organización de las vacunas y de los grupos que estaban no con una marcada tendencia antivacunas, pero sí de grupos que desconfiaban de las vacunas, ¿no? Entonces, eso para decir, así empezamos. Por supuesto, la memoria política es una memoria corta, pero tenemos que recordar que el macrismo no pudo resolver eso, para empezar. Imagínense el macrismo en el gobierno resolviendo la pandemia, ¿no? Y entonces, ahora en el debate político, el macrismo vuelve con toda esta cuestión, pero entonces lo primero que habría que decirle al macrismo, mire, ustedes no pudieron resolver el tema del sarampión. Y la segunda cuestión, entonces, sobre lo de la pandemia, es que la Argentina ingresa a una lógica occidental, ¿no?, de procesos de polarización. Eso está estudiado a nivel internacional. La Argentina no es ajena, y además porque hay actores internacionales de organización de las polarizaciones sociales. Y entonces esa organización de las polarizaciones es lo que está presente ahora en las elecciones, ¿no? También, Oscar, hay que decir que más allá de lo internacional, el oficialismo hoy también digamos, le dio mucha importancia a la teoría del antagonismo. Recordemos a Laclau, digamos, siempre se acumuló poder a partir del antagonismo, ¿no? Es una dinámica internacional, pero también es una dinámica interna. Sí, me parece que hay una autocrítica en el sentido de no distinguir lo que es un método de acumulación política y lo que es la realidad, la operación sobre la propia realidad, ¿no? Porque son cosas distintas.
No, por eso lo que digo es que la Argentina participa de esa dinámica, en el Claro, sentido de que los partidos políticos están participando, los partidos políticos oficiales de la Argentina participan de ese proceso internacional. Y esos actores políticos son actores internacionalizados, ¿no? La evidencia más fuerte, y eso lo vemos más con el macrismo que con el frente oficialista, digamos. Pero ante la posibilidad de que Macri vaya a declarar y que sea empiece el proceso, digamos, de juicio en contra de él, 24, 27, no recuerdo exactamente el número, de expresidentes con la ideología de derecha han hecho un pedido a favor de Macri, ¿no? Y entonces eso también habla del tipo de internacionalización eso del que estoy hablando. Yo creo que el Frente Oficialista sí no ha prestado la suficiente atención a las consecuencias de ese proceso de polarización, ¿no? Y tenemos entonces un escenario donde a la polarización le corresponde un tipo de política que no es un tipo de política reflexiva, sino que es un tipo de política violenta, ¿no? Y yo diría que, de hecho lo trabajaba con mis estudiantes, es que, o con los estudiantes que cursan la materia, que Milei representa, es el ejemplo más acabado de estas políticas de violencia, ¿no? Es un personaje violento, es un personaje donde no hay posibilidad de argumentación pública, y es un personaje que va directamente a despertar en sus votantes en busca de adhesiones de los sentimientos más prosaicos, ¿no? Esos sentimientos más prosaicos reclaman libertad de expresión cuando sabemos que esos sentimientos desde el punto de vista político son la destrucción de lo común, digamos, y la posibilidad de comunidad, ¿no? Entonces, siempre, un personaje Oscar, como el de Milei es preocupante en ese sentido, sí. no, y quería aportar, Oscar, que siempre el poder económico ha corrido el debate, ¿no? Instalando estos personajes. Milei es un hombre ligado a Urnequian, es evidente, esto lo sabe todo el mundo, que ha financiado su ascenso, uno de los dueños de la Argentina, Urnequian, digamos, y por supuesto le sirve para correr el debate más hacia la derecha. Me parece que lo que vos estabas planteando, en el sentido de la autocrítica del oficialismo hoy, de permitir este escenario de violencia verbal, de violencia, digamos, de los antagonismos, es lo que también hace que aparezcan personajes como Milei. Podría ser Milei, podría ser Juan Pérez o cualquiera, ¿no? Pero el tema es por qué se construye ese escenario y por qué, digamos, un personaje como Milei habla sobre cuestiones que hacen a la realidad tangible de la población, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con prebendas, que tienen que ver con acomodos. Bueno, me parece que así también hay que reflexionar, Oscar, porque si no, la culpa es solo de Milei. Milei es un personaje nefasto, obviamente, pero digamos, ¿por qué surge? Sí, yo estoy haciendo una especie de descripción, digamos, ¿no? Y después hay que pensar en las explicaciones. Nos hemos encontrado con un personaje de Milei, como Milei, y efectivamente, yo, en mi contexto más familiar, que, bueno, somos hermanos y hermanas sindicalistas, digamos, hay una familia que tiene una tradición más de izquierda, donde, bueno, no son personajes que tengan pregnancia, sin embargo, en amigos de nuestros sobrinos y, bueno, están presentes, Milei, digamos, y hay un reconocimiento y se sienten interpelados, ¿no? De la peor manera, pero están ahí, ¿no? Entonces, quiero decir, lo primero que uno tiene que hacer si está haciendo política es reconocer que eso, la fenomenología de la distribución de esa sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad está y hay un personaje que lo encarna, ¿no? Y también debo decir, ante esta situación, digamos, hay una responsabilidad de pensarlo en términos de clase, digamos. Yo soy un secretario general de un sindicato
y los sindicatos tenemos que pensar en términos de clase, digamos, de clase trabajadora. Es la primera mirada que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, efectivamente, la pandemia, y la cuestión esa de la política del cuidado, ha hecho posible, digamos, que las políticas del lobby, que son las políticas que han desarrollado la clase empresaria, digamos, tenga más eficacia que las políticas nuestras, ¿no? Nosotros hacíamos política en las calles y no hacíamos lobbies en el mundo virtual, ¿no? Ahora, estas formas de la virtualidad son las formas más conocidas para la clase empresaria, ¿no? Y entonces la clase empresaria ha sido la que más eficaz fue en este proceso y la que más ha presionado al gobierno nacional para que el gobierno nacional tome medidas a favor de la clase empresaria y no a favor de la clase trabajadora, ¿no? Y entonces con eso nos encontramos, y entonces la clase trabajadora está ahora en un proceso de reacomodo para presionar con más fortaleza al gobierno nacional y a todos los sectores, porque cuando uno presiona al gobierno, está presionando a todos los sectores para decir cuáles son los límites que nosotros tenemos que plantear como clase trabajadora, ¿no? Y esos límites son el sostenimiento de las condiciones de vida, el sostenimiento de las condiciones de reproducción de la vida, ¿no? Vos recién hablabas de el cambio en las relaciones de trabajo. Bueno, esos deben ser los límites que nosotros debemos plantear en relación con un proyecto insisto, de cuáles serían las referencias de clase, ¿no? Porque acá el problema de la Argentina no es que las leyes del trabajo sean leyes ultraprotectoras. El problema es que la clase empresaria viola la ley constantemente y viola la ley no porque tenga ganancias magras, sino que viola la ley para ganar más, ¿no? Y de hecho no hacemos otra cosa que ver en esto que son affair periodísticos, esto que vos debes saber bastante más que yo, digamos, como los papers de evasión fiscal. Un país como la Argentina es uno de los principales países evasores, ¿no? O sea que la clase empresarial argentina es una clase rapaz, digamos, es una clase de rapiña que vive del Estado y explota a los trabajadores en gran escala. Y lo que hace es, con la ganancia, es fugarla, ¿no? A paraísos fiscales, etc. Entonces, me parece que ese es el problema que nosotros tenemos como clase. Cómo la clase trabajadora plantea cuáles son los límites de lo que existe, lo que exige la supervivencia y una forma de florecimiento. Yo creo que en el 2001 nosotros nos encontramos con esta devastación que produjo la alianza del radicalismo, ¿no? Y costó mucho para que la clase trabajadora se reorganice vía, sobre todo, el movimiento de desocupados y de piqueteros, para decir estos son los límites, ¿no? Y ahora estamos en un momento donde la clase trabajadora debe decir cuáles son los límites. Y los límites son esos, son en qué condiciones es posible la reproducción de la vida y que no estamos dispuestos a negociar y que no podemos negociar. Que la Argentina no puede pasar a ser un país que esté en menos que esa escala. Porque estamos con un 40% de pobreza, ¿no? Eso te iba a decir, qué desafíos, porque más allá de la agenda de los trabajadores sindicalizados, hay un nivel de informalidad enorme en la República Argentina, un nivel de desempleo muy alto, generaciones que no han conocido el trabajo. Esto es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Necesitamos articular poder para generar un sistema productivo democrático acorde a las necesidades reales del conjunto de los argentinos, y esto es todo un desafío articularlo en un frente que contenga distintas expresiones. Seguramente muchísima tela para cortar, la vamos a seguir en otro momento. Oscar, te agradecemos estas reflexiones. Gracias a vos, Luis.